La gente de Microsoft se está poniendo las pilas con el tema de las imágenes en Excel. La funcionalidad de insertar imagen en celda tiene nuevas características muy importantes. Por ejemplo, ya vas a poder filtrar por imágenes, vas a poder insertar las imágenes en tus tablas dinámicas y se viene algo súper, que es poder insertar imágenes desde tu celular. ¿Quieres aprender? Yo te enseño. Siguiendo con el tema de insertar imágenes en celdas en Excel, vamos a ver algunas novedades que se acaban de liberar. Me voy a la hoja lista y aquí, por ejemplo, contamos con este rango que dice simplemente Access, Excel y Power BI. Vamos a insertar aquí las imágenes de estas tres aplicaciones. Me voy a la ficha Insertar, Ilustraciones, Imágenes y recuerda que lo que se acaba de liberar es colocar en celda, aunque actualmente esté en Insider D365. Doy clic aquí en este dispositivo, elijo las tres imágenes, insertar y aquí se insertaron la de Access, la de Excel y Power BI. El tema de filtrar por imagen. Me voy aquí a la ficha Datos, Filtro y aquí si te fijas aparece imagen. Si yo me pongo sobre esta imagen aparece acá arriba imagen. Pero ¿qué crees? Si damos clic derecho, ver texto alternativo, podemos incluirle un texto a esa imagen. Ese texto va a quedar como un texto de la celda y también podemos aplicar filtros. Entonces aquí le ponemos Access. Sin cerrarlo, elijo esa celda de la imagen de Excel y le pongo Excel y aquí le pongo, elijo esta y le pongo Power BI. Ahora si cierro, hago un filtro y ya me muestra el nombre. Elijo aquí esta celda y me muestra acá Access, Excel y Power BI. En este rango tengo nombres, cantidades, aplicación e imagen. Vamos a hacer una búsqueda para traer la imagen con base en este texto. Igual, buscar X, buscamos este texto. ¿Dónde? Aquí. Presiono F4, coma, matriz de vuelta, la imagen. F4, coma, si no se encuentra, simplemente un guión. Cierro paréntesis, Enter, y ahora fíjate bien que si aplico un filtro, me aparecen los nombres de las imágenes. Aquí también. Por lo tanto, si me voy a la ficha Insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente, la quiero insertar aquí, aceptar. Ahora vamos a ver. Si yo muevo imagen a filtros y luego pongo aquí nombre a filas y cantidad a valores, si yo aquí hago un filtro, fíjate bien, me aparece ya los nombres de los textos alternativos de cada imagen. Si elijo Excel, aceptar, aparece incluso aquí la imagen de Excel. Ahora, vamos a cambiar el orden. Muevo acá imagen y ahí está, imagen y la cantidad. Muevo acá imagen a columnas y luego nombre acá a filas y listo, aquí vemos imágenes en las tablas dinámicas. Si ahora me voy a la ficha Insertar, Ilustraciones, Imágenes, ahora le digo colocar en celda este dispositivo. Vamos a insertar una imagen, pero no en la celda, sino insertarla de manera normal. Fíjate bien, la esquina superior izquierda aparece en la celda B8. Por lo tanto, eligiendo la imagen, doy clic aquí y vamos a colocarla en esa celda. Ahí está. Si queremos expandirla, damos clic aquí y se expande o se pone en la celda, como tú quieras. Vimos ya que si insertamos imagen en celda, podemos ya filtrar asignando un texto alternativo. He estado haciendo pruebas con macros sobre cómo hacer para que el texto alternativo lo insertemos vía macros, pero actualmente no hay manera. Espero que pronto la haya. Vimos entonces cómo filtrar por imágenes, cómo hacer una búsqueda y cómo mostrarlas en tablas dinámicas. Vamos a ver ahora cómo insertar imágenes desde un celular. Me voy a la ficha Insertar, Ilustraciones, Imágenes, colocar en celda y le digo dispositivo móvil. Y ahora se muestra este formulario en donde se nos pide que para pasar imágenes desde el celular a la computadora
hay que escanear desde el celular este código QR. Hay que hacer la aclaración que esto funciona únicamente en teléfonos Android. Entonces, desde un teléfono Android vamos a leer este código QR, vamos a instalar una aplicación en el teléfono para pasar las imágenes del celular a la computadora. Y estando en el teléfono Android, vamos a activar la cámara y vamos a leer ese código QR. Damos clic en abrir y ahora en el teléfono Android lo que se nos pide es que instalemos la aplicación enlace a Windows. Vamos a instalarla y una vez instalada damos clic en continuar y ahora en la aplicación de Android vamos a poner el código que aparece en pantalla. Vamos a continuar, vamos a permitir que se conecte la aplicación con la computadora y ahora estando aquí en Excel vemos las imágenes que están guardadas en el celular. Vamos a insertarlas. Ahí se están descargando las imágenes. Y ahora sí ya tenemos en Excel las imágenes desde nuestro celular. Y ahora podemos aplicarles un filtro siempre y cuando definamos un texto alternativo. Podemos mandarlas llamar con fórmulas y también incluirlas en tablas dinámicas. Esto es hasta la fecha lo que se ha liberado en el tema de insertar imágenes en celdas en Excel. Y tenlo por seguro que si salen más novedades de este tema, Excel o Power BI, vamos a hacer nuevos videos. Dime qué te parecieron estas novedades de imágenes en celdas en Excel. Déjalo por favor en los comentarios. Y si te gustó el video ya sabes qué hacer. Regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho y por favor comparte este video en redes para que todos sepan qué es lo que viene con el tema de imágenes en Excel. Mi nombre es Sergio. Hasta la próxima. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were.